Bueno, vamos a suponer que está grabando. Eh, Sí, está grabando porque me salió un Sí, está mensaje grabando, me diciendo. pareció una solicitud. Muy bien, bueno. Entonces, ustedes me dirán si arrancamos. Yo no sé si ustedes, si podemos ver, compartir la pantalla y vemos. No sé si la puedo abrir. Ahí lo estamos. Esto es nada más que la clase del módulo 1. Si hay algo de esto que ustedes quieran que revisemos, bueno, esto únicamente fue un cuadrito que yo les puse, que de economía, que esto lo vimos el año pasado, para que nosotros veamos de que solamente podamos visualizar que esta rama de la economía no pertenece, la economía social, a la economía convencional que veníamos nosotros desarrollando, ¿sí? Era simplemente para eso, porque nosotros hemos dicho de que la economía social es una economía intermedia que no está dentro de la economía tradicional y tampoco está dentro de los organismos del Estado, del gobierno, digamos, para ser un poquito más específico. La economía social está, podríamos decir, en medio de los dos, como intenta mostrar el grafiquito este que yo había puesto en la clase. ¿Sí? Como que queda en medio la economía del sector privado, que es lo que nosotros vimos el año pasado, la economía convencional, ¿no es así? La que tiene, digamos, como eje principal la obtención de recursos para satisfacer necesidades. Pero acá hablamos de la empresa, hablamos del dinero, y siempre que hablamos de una empresa, primero el objetivo es obtener ganancias, ¿no es así? En cambio, en la economía social hemos dicho de que eh, el objetivo principal no es ese, no es así. La economía social, y ahí nosotros hemos puesto una definición, se refiere, dice, al conjunto de todas esas organizaciones que hay de distintos tipos, en donde ponen de manifiesto solamente el interés por, por la solidaridad, por el otro, dejando de lado, digamos, al capital, sino que lo primero que se pone de manifiesto en la economía se llama solidaria también por eso, estoy con mi garganta la miseria, porque tiene como principio esencial, ¿sí? La ayuda, la colaboración mutua. Después ya vimos también que una característica de esta economía, las decisiones democráticas. Esto quería decir de que todos los integrantes de esta organización tienen la misma posibilidad de decisión, el mismo poder decisorio. O sea, nadie en un organismo de la economía social, nadie toma las decisiones por todos, ¿no? O sea que no hay si bien ya hemos dicho de que hay una administración, alguien toma las pequeñas decisiones, pero las decisiones importantes, ¿sí? La toman todos, entre todos, votación, reunión de socios y se decide entre todos. Y acá siempre la primacía, o sea, por delante el ser humano del capital. Esas son las características esenciales. La participación democrática, la solidaridad, la igualdad en cuanto al poder de decisión y además de eso que no recibe ningún tipo de ayuda de parte del Estado, está fuera. O sea, puede haber una ayuda, porque por ahí decimos no recibe, pero puede que por ahí una política de gobierno ayude a una cooperativa que se ha fundado o que viene funcionando ya,
y solicita una ayuda económica, un apoyo económico por única vez del Estado, sí lo puede recibir. Además, ya también hemos dicho de que la economía, los organismos de la economía social tienen, como cualquier organización, necesidad de recursos. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer una fundación y para ya sea solidaria, para ayudar a los niños que no tienen dónde comer y ponemos un comedor, y bueno, y lo habíamos dicho que para que el comedor funcione necesita recursos, espacio físico, instalaciones y los recursos para cocinar a diario. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos si es de que decimos que no importa el capital? Bueno, el aporte de los socios es fundamental, la ayuda de la comunidad. También reciben algunas veces aporte de otras organizaciones de mayor porte, que son más grandes, que ayudan a una organización de la economía social más pequeña, ¿sí? Entonces, de esa forma, se obtienen los recursos para poder llevar a cabo este emprendimiento, ese principio. Bueno, ahí en ese grafiquito que vimos, que está ahí en la pantalla, es lo que hablábamos recién, la participación democrática, la autonomía de gestión y la primacía del ser humano sobre el capital. Esos son los principios básicos de la economía social. Primacía, saben qué quiere decir, ¿no? Que es primero el ser humano sobre el capital, prioritario sobre el capital el ser humano, ¿sí? Y bueno, la autonomía de gestión se refiere a que no proviene, no es gestionada por ningún gobierno, ¿sí? Sino se gestionan, se autogestionan. ¿De acuerdo? Eso quiere decir la autonomía de gestión. Eso en general con cualquier organismo, organización de la economía social. Nosotros vamos a ver después. Profe, disculpe, ¿no? Pero Pedro Coronel dice que lo acepte, pero que va a entrar sin cámara. Bueno. Ya no Porque sé está en qué. la computadora, profe, por eso no tiene cámara. ¿Cómo? No tiene cámara porque está de la computadora. Bien. Profe, Sí, buenas tardes. A ver dónde estábamos viendo. mi computadora no tiene cámara, profe, por eso Bueno, no puedo activar la cámara. bien. ¿Alguna de las... Se me ha ido todo. Y les decía que algunas de las organizaciones de la economía social pueden ser la más común y la más tradicional, la más, podríamos decir, hasta antigua. Y estoy tratando de verlo, no lo puedo ver. No sé qué he tocado. Estoy haciendo un lío acá, no sé si se han dado cuenta. Encima.
No sé dónde se me ha ido el cuadrito que tenía. Ahí lo tenemos. Bueno, les decía de que con estos principios solamente, bueno, ahí tenemos un grafiquito de dónde queda nuestra, la economía social entre las empresas privadas, las empresas públicas. La economía social queda siempre fuera, los emprendimientos sociales siempre son privados, no tienen fines de lucro y tienen una administración, bueno, como ahí dice, administración social, ¿qué quiere decir? De que el interés siempre va prevaleciendo la autogestión. Digamos, nosotros lo que decidimos, los socios, los que formamos parte, somos los que decidimos. Y acá en esto están las características, que es lo que un poco reiterar lo que veníamos hablando. La democracia, la participación democrática y la autogestión, la práctica de la solidaridad, el desarrollo local, la sustentabilidad. Bueno, eso no habíamos mencionado, que en realidad la economía social siempre trata de, es más, nosotros conocemos organismos de la economía social como Greenpeace, que tienen por sobre todas las cosas el compromiso con el medio ambiente. Hoy cualquier emprendimiento, no es así, cualquier emprendimiento de cualquier tipo, nosotros debemos tener como base, digamos, como uno de los principios de ese organismo, debemos tener el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social en general. ¿Qué quiere decir responsabilidad social? Tener que el sistema productivo sea en general de lo más reciclable posible, que no contaminar ni en forma auditiva, ni en forma con algún tipo de desprendimiento de gases, que lo que producimos y vendemos no sea nocivo para la salud, el valor de lo que nosotros vendemos sea realmente, ¿cómo lo puedo decir? Posible, sea posible para que sea adquirido por todos. No sé qué otro principio de lo que ya no hemos visto, ya lo hemos visto tantas veces que no sé cuál de algunos de esto. También en la clase pasada nosotros hemos estado hablando, que esto ya es del módulo 2, de cuáles son de dónde proviene, digamos, cuál es el origen o qué es lo que se tiene que dar para que surja un organismo de la economía social. Y hemos enumerado, yo como tarea le había puesto para que ustedes después hagan una síntesis de esto. Yo lo desglosé de un texto a cuáles son estos principios, que no sé si alguno de estos que ustedes lo han leído, me imagino, o no, para que lo veamos, porque para repetirlo uno por uno, como ya lo hicimos en la clase anterior, si quieren, yo no tengo problema, pero el sentido es que ustedes lo entiendan, ¿sí? Porque esto de que nosotros impusimos para que normalmente surja un emprendimiento social, se deben dar esas condiciones, deben reunirse todas esas condiciones. La primera de ellas hace referencia a que nosotros todos nos demos cuenta de que tenemos un problema común y la decisión de buscar una solución a ese problema común. Ahí es donde aparece la idea, primero que lo entendamos, que todos nos conectemos y sepamos y lleguemos a descubrir de que tenemos el mismo problema. Segundo, que haya alguien que nos lleve, nos incentive, nos guíe para que podamos encaminarnos hacia una solución común. Y ahí donde habla la dotación de liderazgo, que sean legítimos
que sean organizaciones o movilizaciones que de alguna manera nos lleven a formar un emprendimiento de este tipo, sea una cooperativa, sea una empresa recuperada, sea cualquier organismo que a nosotros se nos ocurra que forme parte de la economía social. Otra de las situaciones que se dan son la falta de trabajo, la falta de dinero. Acá habla de las modalidades habituales de subsistencia, ¿sí? Que son los medios económicos, ¿sí? Y a consecuencia de falta de trabajo, porque muchas de estas cooperativas y empresas recuperadas y mutuales y todas estas cosas surgen debido a problemas económicos. Nuestro país han tenido auge siempre después de una crisis económica fuerte, han surgido organismos de la economía social, porque la consecuencia de esa crisis se cierran empresas, hay desocupación, distintos tipos de crisis, ¿no? Acá en el texto figuraban épocas después de los gobiernos militares, después de los gobiernos de Menem, cuando abrió los mercados y muchas empresas cerraron, quebraron, las privatizaciones, eso dieron lugar a fuerte crisis y a la falta de trabajo. Entonces muchas empresas de la economía social surgen después de esa etapa de crisis. Hay algunas que nosotros acá hemos puesto, no sé si en el texto yo los reduje, por ahí no aparecen esa idea de las crisis, mencionan la época de los militares, les decía, que dieron apertura al mercado internacional, entonces el mercado interno sufrió esa competencia y hubo empresas que no pudieron por una cuestión de costo, una cuestión de que por ahí era más fácil, yo creo que le había mencionado, era más barato traer ropa de Brasil que producirla acá. Entonces muchas industrias textiles se cerraron, se fundieron. En algún momento el problema del azúcar que nos tocaba acá en Tucumán, que yo le había mencionado, era más barato traer azúcar de Brasil que producirla acá. Entonces hubo crisis de la industria y cerraron muchos ingenios. Todo eso da lugar a que después haya mucha desocupación y mucho se da este caso que nosotros vemos acá. El descenso, dice, de las modalidades habituales de subsistencia, o sea, de los dineros, los bienes económicos, de todo tipo de recursos, ¿sí? Debido a la falta de trabajo, a la disminución del trabajo, o sea, debido a la desocupación. Entonces, cuando se van dando todas esas condiciones, se va haciendo el campo propicio, digamos, para un organismo de la economía social. Después acá hay un apartado que dice ineficacia o desidia en las políticas públicas destinadas a resolver problemas de trabajo y generar oportunidades económicas. Un poco más de lo mismo. Hay veces que por cuestiones, ustedes saben que el Estado debe garantizarnos a nosotros el trabajo. Tengo un muchacho que está molestando acá. Debe garantizarnos y debe generar la fuente del trabajo, ¿sí? Cuando hay políticas económicas que no apuntan a eso, se dan los casos de desocupación y todo lo que veníamos hablando. Entonces, los gobiernos, a través de las políticas económicas, deben fomentar el desarrollo laboral, deben fomentar de alguna manera algún tipo de industria, actividad en donde cada uno de nosotros pueda insertarse. No es función del gobierno hacernos trabajar en la administración pública como solución del trabajo, de falta de trabajo. Sí, hay mucha gente, la administración pública necesita de personal para trabajar, para poder funcionar. Hablamos de administración pública cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de educación, de salubridad, y los distintos organismos que se requieren para poner en funcionamiento todos esos servicios que nosotros le solicitamos al Estado. Pero no es esa la función
no es de eso de lo que se habla, sino que el gobierno tiene que fomentar el desarrollo económico y generar fuentes de trabajo. Cuando hay medidas que no apuntan a eso, ocurren lo que pasa en muchos países de América, sobre todo de Sudamérica, Centroamérica, donde hay mucha desocupación debido a las políticas económicas que se van desarrollando. Entonces ahí es donde se hace campo propicio también para que la economía social funcione. No sé si hay alguno de los otros temas que ustedes quieren que veamos, porque seguir hablando yo así, no sé si ustedes, capaz que ya todo lo entienden. ¿Cuál era el último? Uy, ya se va a terminar. Me gustaría que alguno, si tiene alguna pregunta antes que se termine esto. ¿Nadie? Bueno, dentro de un rato. Profe, Sí, no, no es una pregunta ni nada, solamente era para decirle de que Caro no se pudo conectar a esta clase ni tampoco a la próxima porque está en Santiago del Estero. bien, bien. Uy, Santiago del Estero está medio complicado con el COVID. Estaba viendo que suspendieron las clases, dejaron de andar los colectivos. Bueno, dentro de un ratito vamos a ingresar de nuevo. Pongámosle 10 minutos, un recreo, e ingresamos de nuevo a la clase de Derecho con el mismo link. De acá en más siempre vamos a entrar con ese link, ¿de acuerdo? A todas las clases. ¿Estamos? Bueno, 10 minutos, nos vemos.